Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado, sábados culturales, que va a tener algunas novedades. Ustedes se van a dar cuenta que no va a haber publicidad. Los sponsors que teníamos de fin de semana amablemente han aceptado salir en la semana y no el fin de semana. Vamos además a agregar una sección donde vamos a volver a recomendar libros. Algunos ya lo hemos recomendado, pero lo haremos de nuevo porque son recomendables y por eso que uno los puede y los tiene que recomendar bastante a menudo para que alguien haga caso o me crea que el libro vale la pena y todo lo demás. Y el programa de hoy vamos a dedicarlo a estudiar un tema del cual todo el mundo hace gárgaras hoy en día. Es una palabra que sacralizada, la palabra democracia, y todo el mundo se afana en aparecer más democrático que otros y acusar a otros de no ser democrático y dele con la democracia. Vamos a examinar un poco en qué consiste esta cuestión, cuál es su origen, por qué emergieron sistemas democráticos. Vamos a ver las distintas democracias que hay, porque esto es no un sistema, sino que una familia de sistemas y todo eso. Pero antes de entrar en materia, amigos, les quiero contar a los habitantes de Rancagua que ven este programa, que no son pocos, que hay una exposición de esculturas de mi amiga de nuestra familia, Laila Avilio, en el club de golf de allá que se llama Los Lirios. No sé si hay otro más, pero este club, Los Lirios, muy bonito. Hay una exposición de obras de Laila Avilio, así que a las personas de buen gusto que viven en Rancagua, que son bastantes, personas interesadas en el arte, tienen aquí un estupendo panorama para ir a darse una vuelta, en vez de estar viendo alguna serie fome en la televisión, ir a ver hermosas obras que están a su disposición a precios súper razonables. Ustedes no se imaginen que aquí estamos hablando de millones de dólares, ni mucho menos. Obras de todo tamaño, de todo tipo, de esta estupenda escultora que es Laila Avilio. Así que ya saben, llamen por teléfono al club, si está lista, está abierto, si no está abierto, y vayan a darse una vuelta al club de golf Los Lirios. Bueno, vamos a la democracia entonces. Yo les decía que hay muchas formas de democracia, han existido y existen distintas democracias que tienen distintas mecánicas. Todas naturalmente tienen un elemento común y es una participación, aunque sea a veces restringida, pero una participación de una parte mayor o menor y a veces total del pueblo, de la sociedad. Nunca total, porque por último quedan excluidos los niños, obviamente, pero una participación. Todas suponen alguna participación en la gestión o en la elección de autoridad. Vamos a ver de qué trata esta cuestión. Hay democracias, todos han oído hablar de la democracia directa de Atenas, o sea, los ciudadanos atenienses no solamente determinaban, votaban, elegían representantes, o sea, no representantes, elegían los cursos que iba a seguir la sociedad, si iban a la guerra o a la paz, si aceptaban tal o cual tratado o no, se reunía todo el pueblo con derecho a voto para hacerlo. Pero ahora, al mismo tiempo, esa democracia directa no era perfectamente total. Las mujeres no tenían derecho a voto, no tenían ninguna actividad política. Los esclavos no tenían ninguna participación política. Los metecos, se llamaban metecos a ciudadanos de otras ciudades que vivían y trabajaban en Atenas, pero no tenían derechos políticos. Por lo menos no tenían derechos políticos. Así que excluyamos a los niños. Tenemos entonces un grupito que era bastante pequeño, que participaba en las elecciones, y no solo eso, de esa misma gente, con un mecanismo anual, estaban permanentemente ocupando posiciones como jueces, como, en fin, todas las posiciones políticas que hubieran. Todo el pueblo en un momento u otro le tocaba participar. Era una democracia directa y participativa para ese más o menos 10% de la población, que eran los hombres nacidos en Atenas, ciudadanos atenienses. Los demás, no. Esa es la democracia directa. En el siglo XIX, me voy a saltar muchos siglos, imperó distintas formas de lo que se llama la democracia censitaria. La democracia censitaria consiste en que solo podían tener derecho a voto, a participar en la elección de autoridades, personas que tenían cierto nivel de propiedad.
un cierto ingreso anual. Se partía de la base, y el raciocinio les parecía absolutamente razonable, de que solo una persona que tiene algo, que es propietaria de algo, es responsable y va a tomar decisiones sobre la base de que el tener propiedad tiene algo que preservar y por lo tanto no va a caer en actitudes irresponsables. Ese era el argumento y era considerado aceptable en el siglo XIX. De repente se graduaba, cambiaba el límite. De repente se aumentaba, se hacía más difícil, el censo era más estricto, había que tener más propiedad, a veces bastaba con menos, pero había que tener algo. No se podía ser un completo desposeído. Si usted era un completo desposeído, usted no tenía derecho a voto. Punto. Esa es la democracia censitaria. Después hay otra variante que se parece bastante, que es la de la democracia con franquicia. Esto podía estar relacionado con el ingreso, pero podía estar relacionado también con otras características que determinaban quiénes tenían derecho a votar y quiénes no. Por ejemplo, la franquicia electoral durante prácticamente hasta principios del siglo, hasta qué se digo yo, hasta mediados del siglo XX, en muchas sociedades, las mujeres no tenían derecho a voto. Simplemente, la franquicia, o sea, el derecho a votar, era de los hombres. A veces esa franquicia determinaba la edad en que podían votar. No podían votar cabros chicos o 20añeros, como sucede ahora. Tenía que ser una persona, digamos, un poco más avanzada en años. La franquicia, entonces, significaba que la democracia funcionaba dentro de un límite. Después tenemos otras formas, mecanismos, independientemente de la cantidad de gente que pueda votar, cómo se expresa ese voto, cómo se expresa esa capacidad de votar, o lo que algunos llaman soberanía popular, aunque nunca ha existido realmente la soberanía popular. Tenemos la democracia parlamentaria. El partido que tiene la mayoría de los votos elige al primer ministro. Esto es como en Inglaterra. Y si deja de tener esa mayoría, se derrumba ese gobierno y se elige otro primer ministro con la base del partido que tenga una nueva mayoría. Así funciona en Inglaterra. Esa es la democracia parlamentaria. Después tenemos la democracia presidencial, que es la que tenemos en Chile, donde el presidente tiene sus propias capacidades de gestión independiente del Parlamento, del Congreso. Después tenemos semipresidencial. En la semipresidencial, como en Francia, hay un presidente y hay un primer ministro. Por ejemplo, en Francia Macron no es el presidente, es el primer ministro. Si no me equivoco. El hecho es que los dos tienen algunos determinados ámbitos de potestad política. Cumplen determinadas funciones. Naturalmente hay también un congreso en Francia, obviamente. Después tenemos la democracia plebiscitaria. La democracia plebiscitaria es una en la cual al pueblo se lo está llamando con mucha frecuencia a pronunciarse sobre un tema, como hicimos en Chile con la cuestión de las proposiciones constitucionales, las dos que hubo. Entonces hubo un plebiscito. Y en las democracias plebiscitarias se usa muy a menudo como sustituto de los congresos, que permanentemente hay unos representantes en la democracia representativa. La gente elige a representantes de partidos, coaliciones o lo que sea, o independientes, que van supuestamente a manifestar en el ámbito de una asamblea, en un congreso, una determinada opinión, un determinado punto de vista sobre el país, que es el que la gente ha escogido con ese representante. Ese representante representa una idea que es compartida por un grupo de gente. Esa es la democracia representativa. Después tenemos la democracia participativa, una cosa más que más se habla de ella, que es lo que se lleva a la práctica y que consiste en que en esa sociedad los ciudadanos no solo eligen autoridades, sino que están siendo permanentemente llamados a participar en distintos ámbitos de decisión. Por ejemplo, en Chile de vez en cuando se ha hablado, también es un poco bastante ficticio, se llama cabildos abiertos, se llama gente de una comuna a que decidan sobre políticas comunales. Normalmente esto ha sido bastante farsesco, se llama a último minuto y van solamente los partidarios que están avisados, digamos, del gobierno de turno de ese municipio. Eso es lo que suele ocurrir. Se termina votando lo que ese municipio quería. Eso se ha visto muchas veces.
pero se supone que el pueblo está participando más. Y a partir de eso han surgido visiones en virtud de las cuales la democracia perfecta sería uno en que estaríamos todo el tiempo tomando decisiones los ciudadanos sobre todo este tipo de asuntos, lo cual la hace inviable automáticamente. Mientras más se participa, menos viable es la gestión, que es otro aspecto distinto. La gestión no tiene que ver con la democracia, tiene que ver con el manejo de los asuntos públicos, que es lo que se va a hacer en todas las materias. La gestión. La gestión, en muchos sentidos, corre en dirección opuesta a la participación democrática. Mientras más gente, y esto es una cosa evidente, salta a la vista, es intuitivo, mientras más gente tiene derecho y es llamada a participar en toda clase de asuntos, más difícil es gestionar nada, porque esos asuntos tienen, mientras más gente participa, más mirada distinta respecto a qué es lo que hay que hacer. Entonces no se hace nada al final. Mientras más participan, y que supuestamente eso perfeccionaría la democracia, más inválida se hace esa democracia. Simplemente no se puede hacer nada. Ustedes ven que uno de los temas que se discute en Chile, cuando se toca el tema de reformar la ley electoral, el Congreso, de bajar el número parlamentario, poner otras cuotas de votación para poder ser elegido, todo tiene que ver con el hecho de que el sistema que creó el señor Pepe Out, para favorecer a la izquierda desde luego, cosa que lo logró, ha traído las situaciones que hemos visto en el Congreso. Por eso que se habla de reformar, cosa que no se va a hacer desde luego, pero se habla de eso. Porque si hasta el último interés mínimo de 4 pelagatos son capaces, estoy exagerando, son capaces de elegir a alguien que vaya a expresar los puntos de vista de esos 4 pelagatos, ustedes comprenderán que hay muchos grupos de 4 pelagatos, entonces el asunto no va a ninguna parte. Se paraliza la acción del Congreso. Y al paralizarse la acción del Congreso, se termina por paralizar la acción del Estado en su conjunto, en un grado mayor o menor. Van en direcciones opuestas. Es evidente, por ejemplo, y es cuestión de leer un poquito de historia, ver, por ejemplo, qué pasa con países que están en guerra, uno una democracia, otro una dictadura. Obviamente que la dictadura, como no hay elecciones, ni hay un grupo de interés, ni hay nadie, sino que simplemente los que deciden es el tirano, es el dictador, es la élite del poder, evidentemente que son mucho más rápidos en tomar decisiones que pueden ser buenas o malas, pero en tomarlas, en llevar a cabo, en gestionar las cosas que quieren gestionar, son mucho más eficientes en ese sentido. No estoy evaluando si esas gestiones son buenas o malas para la nación. Estoy diciendo que tienen mayor facilidad para gestionar de acuerdo a sus principios. Las democracias son mucho más lentas porque tiene que ponerse todo el mundo de acuerdo, o una gran parte de la gente. Y por eso que en sociedades en guerra, consciente o inconscientemente, sabiendo que es preciso gestionar las cosas rápido para no ser aplastado, se empiezan a poner límites a la democracia. O se trata de llegar a acuerdos para que por lo menos se suspendan por un tiempo las disputas políticas. Fíjense ustedes lo que pasó en Europa, en Francia, para la Primera Guerra Mundial. Francia era, y sigue siendo, un país muy difícil políticamente. Hay mucha beligerancia política. En el siglo XIX y principios del XX, y hasta el día de hoy, pero sobre todo en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, era un hervidero la política francesa. Era un hervidero. Los gobiernos no duraban nada, etc. Pero cuando partió la Primera Guerra Mundial, lo primero que hicieron los franceses fue crear lo que llamaron la Unión Sacrée, la Unión Sagrada. Se pusieron en el refrigerador los conflictos porque estaban en guerra, porque venían los alemanes y no había tiempo para empezar a discutir todos los puntos acerca de cómo tenían que hacerse las cosas, y se suspendió la política. Se suspendió la democracia en muchos sentidos. No era viable en un momento como ese. Las gestiones de la democracia son lentas, son torpes, son confusas y son ineptas muchas veces. Entonces aquí viene una pregunta. Entonces, ¿de qué sirven las democracias? ¿Cuál es la verdadera función de la democracia? La verdadera función de la democracia, estimados amigos, no es la gestión. La democracia no es el régimen que pueda imperar aquí o allá, porque los habitantes de esa sociedad decidieron que era la mejor manera de gestionar los temas económicos,
decidir políticas educacionales o de salud. No. La democracia, y ustedes lo van a ver si estudian cómo surgió un mayor grado de participación política del pueblo en las más distintas sociedades. Y van a ver que siempre es el resultado no de un acuerdo para encontrar una manera mejor de gestionar las cosas, sino que resulta de una lucha de los que no tienen ningún poder, o sea, el pueblo llano, por obtener algún grado de poder. Y ese grado de poder es conseguido no solo por la presión de esos que no lo tienen, sino por un grado de aceptación de los que sí lo tienen, con el objeto de disminuir el grado de conflicto y de presión social. La democracia es un mecanismo para mantener funcionando la sociedad en un estado de relativa paz. Es para gestionar no los asuntos domésticos, económicos, de salud o de educación, sino para gestionar el conflicto. Es un mecanismo de gestión de conflicto. Una sociedad, salvo las más elementales, tendríamos que remontarnos al periodo neolítico, me imagino, a las tribus primitivas, tienen muchos intereses distintos. Y los intereses distintos, más distintos de todos, son los que hay entre los que se han constituido como élite, por las razones que sean, élite política, económica, etcétera, y los que no. Los de arriba y los de abajo. Ese es el conflicto permanente y constante que ustedes van a ver en toda sociedad y que se manifieste que es un motor de las luchas y de las dinámicas de toda sociedad. No estoy hablando de la lucha de clases porque es una versión marxista muy estrecha de este tema que es mucho más amplio. La lucha de clases, tal como la veía Karl Marx, es una variante y no la más frecuente de este enfrentamiento entre los de arriba y los de abajo. Los de abajo no necesariamente representan, como creía Marx, fuerzas productivas superiores que están buscando instalarse, pero son obstaculizadas por los de arriba, que profitan de las cosas como son hoy día. No, eso es una mecánica que se ha visto solo en algunas instancias históricas muy particulares. En general, los de abajo no representan ninguna fuerza productiva superior, sino que representan a aquellos que están desprovistos, en un grado mayor o menor, de presencia política, de capacidad de decisión, de riqueza, de prestigio, etc. Son los desposeídos en todos los sentidos. Esa es la lucha, no la lucha de clase como motor de la historia entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Todo eso no. Bueno, esa presión es permanente en toda sociedad, apenas se constituye un grupo superior. Y la presión está ahí todo el tiempo y genera fricciones, a veces abiertas, motines, revueltas, masacres, y otras veces una especie de guerra en sordina, una guerra civil en sordina que está todo el tiempo ahí, que se manifiesta a veces en delitos, se manifiesta en la creación de contracultura, etc. Entonces, si ustedes examinan, por ejemplo, la historia de cómo emergió la democracia en la participación política mayor de los de abajo, en Atenas, y cómo se llegó finalmente a la democracia de Clístenes, van a darse cuenta que es el resultado de la presión de los de abajo y la necesidad que vieron los de arriba, algunos de los de arriba, porque siempre son algunos nomás los que ven las cosas, de que había que entregar algunas dosis, algunas cuotas de poder. Esto está súper documentado en el caso de la historia griega, de la historia de Atenas específicamente. Primero, y en el caso de la historia de Roma también. Primero, ante esta presión, se crean algunas normas o se escriben las normas y se fijan las normas de convivencia entre las partes, la justicia, etc. Por ejemplo, las 12 tablas, en el caso de Roma, para que no quedara las decisiones en tribunales, en los conflictos entre los de arriba y los de abajo, en manos simplemente del capricho de los de arriba, sino que hubieran ciertas normas específicas. En Atenas empezó las primeras legislaciones que trataban de empatar un poco las cosas. Empezaron con las leyes de Dracón. Después vino Solón, que amplió el ámbito de poder y de participación y de presencia de los de abajo. Digamos de lo que los griegos llamaban los hoi polloi. No hoy por hoy, sino que hoi polloi. Hoi polloi se escribe. Y luego viene Clístenes. Y si ustedes leen Aristóteles, en los libros que estudió la política de Atenas y de otras ciudades griegas, van a ver lo que él dice de cómo era la situación del pueblo llano en Atenas, de cómo había un enorme grado de conflictos. Lo dice Aristóteles, no lo digo yo. Entonces, la democracia
directa, ateniense, surge de esa presión y de la comprensión de los más iluminados, de los de arriba, que era preciso a esa presión para que la sociedad no estallara en pedazos, darle participación, y se crea la democracia ateniense, la crea un señor llamado Clístenes en el año 503 a.C. Una serie de disposiciones muy interesantes que ustedes pueden ver el detalle en cualquier libro decente de historia de Atenas, de historia de Grecia, que fueron las cosas que inventó, que creó Clístenes para darle una presencia política a los hoi polloi. Entonces, en su origen, la razón de ser de las cosas nos habla de la naturaleza de las cosas, en este caso de la naturaleza de esa institución llamada democracia. Emerge como un mecanismo de control social en última instancia, no como un mecanismo para gestionar mejor. De hecho, gestionan peor. Vuelvo al punto inicial. Mientras más participación, menos buena gestión. Veamos un caso directo nuestro, en Chile. Hace años atrás, en la época de la Concertación, ustedes recordarán, habían grupos políticos, normalmente de la izquierda, que hablaban de que había que perfeccionar la democracia. Para ellos, perfeccionar la democracia, y siguen creyéndolo, era ampliar los ámbitos de participación electoral de la masa. Les convenía en ese momento porque mientras más masa, más izquierda. Entonces se dijo, las autoridades municipales tienen que ser elegidas. Tiene que haber elección de los alcaldes y de los concejales. No existían los concejales. Tiene que haber una elección de alcalde y concejales. Elecciones determinadas por listas presentadas por los partidos políticos. Y ese es el sistema que ahora rige. Ahora, díganme ustedes, honestamente, cualquiera que sea la comuna en que usted vive, ¿siente que la gestión de su municipio es mejor porque fue elegido el alcalde, porque fueron elegidos los concejales? Díganme ustedes, ¿cuál es una de las instituciones o parte o organismos del Estado donde ha habido más corrupción e incompetencia? Los municipios. ¿Cuántos casos han habido que han llegado a la justicia? Montones. Hay 360 municipios, 365 creo, por ahí. ¿Cuántos de ellos, los que han sido investigados, han demostrado serias falencias en cuanto al uso de los dineros, el mal gasto, etcétera? O sea, la gestión no ha mejorado. Veámoslo ahora de otra manera. Supongamos que en vez de 365 municipios, en primer lugar, hubieran unidades un poco más grandes, territoriales, que tuvieran un poco más de sentido geográfico, etcétera. En vez de 365 hubieran, 50 comunas, o 100. Bueno, da lo mismo. Y que estas comunas fueran dirigidas, fueran gestionadas por gente elegida por el gobierno central. Entonces el gobierno central podría elegir gente que tuviera conocimientos de gestión. Gestión contable, gestión territorial, administrativa, por una parte, y no simplemente un peluzón que estaba en la lista del partido X, compitiendo con el peluzón de la otra lista. Personas políticas sin ningún conocimiento de gestión administrativa, ni territorial, ni nada. Obviamente que el elegido tendría que ser inevitablemente mejor. Segundo, si lo hacía mal ese personaje elegido por el Estado central, si era corrupto, o si simplemente lo hacía mal, se le sacaba en 2 minutos y se ponía otro. Ahora no, hay que esperar otra elección. Entonces, desde el punto de vista de la pura gestión de lo que le conviene al vecino, es evidente que sería preferible un gestionador con conocimientos, no elegido por uno, sino elegido por el gobierno, para manejar los asuntos, y que en este caso la participación ciudadana consistiera en que si lo hace mal, empiezan las presiones, empiezan los reclamos a través de la prensa, a través, si ustedes quieren, de concentraciones, a través de manifestaciones, y el gobierno lo cambiaría. Eso, desde el punto de vista de la gestión, es evidentemente superior al sistema actual. Pero, en el caso de los municipios, como en el caso de en todos los ámbitos que se quieran, recuerden, la democracia no es un mecanismo para gestionar bien, es simplemente un mecanismo para producir menos conflicto político, para generar situaciones en las que las masas sientan que no están siendo dominadas, aplastadas o manejadas a gusto de los de arriba, sino que ellos tienen injerencia. Es
político, 100% en el sentido de obtener un mayor grado de control social y de orden social. La democracia es el método más eficaz para mantener en un estado aceptable de orden social a una sociedad, para mantener el conflicto más rebajado, para que el conflicto no se exprese inmediatamente en violencia, sino que se exprese en eventos electorales. En otras palabras, para reemplazar el cuchillo o el rifle por el voto. Eso es. Esa es la razón de ser de la democracia. No la gestión, no para que la gente esté más contenta, no para que las cosas se hagan mucho mejor. No, es para mantener lo más bajo posible, sin que se logre nunca al 100% como ustedes pueden acreditar mirando a su alrededor aquí en nuestro país, para mantener lo menos destructiva posible las tensiones inherentes a todo sistema social que está constituido por los de arriba, por los de abajo, y entre esos dos grupos además una multitud de subgrupos con distintos intereses dentro de cada una de estas dos secciones de la sociedad. Pues en los de arriba, las élites, hay muchos distintos grupos dentro de la élite que compiten por el poder, por los intereses, por privilegios. Y abajo, en ese sector en el que yo estoy incluido, porque no soy de la élite de ninguna cosa, entonces también estamos divididos en montones de intereses distintos. Y esos intereses distintos se expresan en alianzas o en qué sé yo, en compromisos políticos distintos. Se expresan finalmente en eventos políticos electorales. Y no a los balazos. Eso es. Pero igual, claro, ese conflicto político, como lo vemos en Chile, puede ser muy agudo. Pero no hay balazos. O hay menos balazos, si ustedes quieren. Políticamente en Chile, a pesar de todo lo que hemos estado viviendo, desde la época del llamado estallido social hasta ahora, ha habido mucha menos violencia de la que pudiera haber habido si no hubieran existido mecanismos institucionales capaces de, como una válvula de seguridad, sacar esa presión, ese conflicto, esas rabias, a mecanismos que no implican derramamiento de sangre. Simplemente es eso. De hecho, cuando Sebastián Piñera, en medio del despelote del llamado estallido social, llamó a un plebiscito para generar una nueva constitución, lo hizo por ese motivo, para hacer salir la presión por otro lado, para que no estallara. Eso es lo que él pensaba. No estoy diciendo que tenía razón o no, estoy diciendo cuál fue la racionalidad que él tuvo, cuál fue su argumento interno y que le dio a otro, que se lo dio a todo el país en un momento dado. Él lo dijo en alguna intervención pública, que había que elegir el camino de este camino para evitar otras cosas. ¿Cuáles eran esas otras cosas? El conflicto armado, pues, amigos míos. Entonces, la razón de ser de la democracia es esa. La razón de la democracia no es elegir a las personas más inteligentes o capaces para que gestionen de la manera más inteligente los asuntos del país. De hecho, más bien se tiende a elegir a los más incapaces, a los más pencas. Pero eso también es un componente de la democracia, porque esos menos capaces y pencas son un mejor reflejo de la masa en general. Son representativos, nos guste o no. Y entonces, en una democracia, normalmente, si ustedes leen la historia de cualquier país en que esté operando la democracia y no una tiranía, una dictadura, etc., van a notar, si siguen el detalle de la historia, si ven los diarios o los conflictos políticos, las discusiones que habían en esa sociedad en tal momento. Yo lo he hecho mucho con la historia de Francia, con la historia de Estados Unidos, con la historia de Chile también, por supuesto, con la historia de Perú, la historia de Argentina. Ustedes van a observar siempre lo mismo, siempre el mismo fenómeno. Una tremenda falta de competencia de las personas que llegan al poder, una enorme cantidad de errores profundos que tienen consecuencias a veces por décadas, pero en el intertanto, las presiones que hubieran podido de otra manera llegar a la guerra civil se han
ventilado y se han resuelto, aunque sea a medias, con los mecanismos democráticos. Esa es la gracia de la democracia, ninguna otra. No es para elegir a los mejores, ni para gestionar mejor. Es para descomprimir la presión. Es para abrir la valvulita de la olla a presión. Nada más. Esa es su razón de ser. Y por eso que todas las democracias funcionan mal. Generalmente, si ustedes examinan el curso de las decisiones, los acontecimientos en cualquier nación, elijan cualquiera, siempre va a estar muy por debajo del óptimo en relaciones internacionales, en decisiones internas, en políticas fiscales, siempre las cosas hechas a medias o mal, porque el personal que llega ahí no representa, digamos, una élite intelectual, representa al pueblo. Ha llegado ahí por elecciones, han llegado ahí por decisiones del pueblo llano, común y corriente, por la gente del montón. Pues es obvio, no por los académicos, por la gente común y corriente. A veces incluso analfabeto. Entonces la gestión no es buena. Pero lo más importante es que se evita la guerra civil, se evita el conflicto permanente, se evitan los asesinatos políticos. En Chile, a pesar de todos los conflictos que hemos tenido desde el estallido social hasta ahora, el llamado estallido social que fue una insurrección, a pesar de todo, no han habido propiamente tal asesinatos políticos. Han habido algunas muertes, y a veces no pocas. Pero asesinato político en el sentido de que un grupo va a matar al líder de este partido para que nos sigan jodiendo más, eso no ha habido. A Dios gracias. Y eso es una virtud enorme de las democracias, que no está en el primer plano porque es una virtud negativa. Es una virtud no de algo que existe, sino que de algo que no existe gracias a la democracia. No existe la guerra civil. Y esa no existencia, por ser una no existencia, no está en la primera plana. Uno no tiene conciencia de lo que no existe. Solamente tiene conciencia de las guerras civiles cuando se desencadenan. Cuando hay un mecanismo que la está impidiendo, como no existe, como no está presente, uno se olvida de esa función y ve solamente el aspecto que sí se ve de la democracia. Lo mal que funciona, su administración, su gobierno, sus decisiones, la mediocridad imperante, a veces la estupidez imperante. Ese aspecto positivo enorme no se ve. Ahora, por supuesto que esto tiene otros aspectos también. Hay un grado, digamos, en que la mala gestión casi empieza a convertirse en algo tan malo como una guerra civil o poco menos. Por lo tanto, ahí hay graduaciones en que podríamos decir hay sistemas democráticos menos malos o menos mediocres o menos perjudiciales que otros. Y en general, todo sistema democrático que, entre comillas, pretende perfeccionarse aumentando más y más los ámbitos de elección, empieza a entrar al terreno en que ya empieza a parecerse a la guerra civil. Se empieza a desvirtuar esa virtud de la democracia. Porque ya el grado de mala gestión es demasiado grande y esa mala gestión por su propia cuenta puede también empujar a conflictos mayores. La democracia 100% pura, donde todos fuéramos llamados todos los días a votar plebiscito, todos fuéramos llamados todos los días a cumplir funciones públicas, sería un desbarajuste tal que terminaría en la guerra de todos contra todos. Volveríamos al principio, volveríamos a lo que Hobbes llamaba la guerra de todos contra todos, cuando no hay un poder que morigere las cosas que las controle. Entonces, hay un grado hasta cierto punto en que la democracia opera como esta válvula de escape de las presiones, y hay un grado, digamos, en que ha crecido demasiado como un tumor, en que empieza a hacerse tan nefasta como la guerra civil, o empieza a acercarse, o incluso a promoverla. Cuando hay algunas personas en Chile, que yo he visto por aquí y por allá, y yo mismo alguna vez he hecho ese comentario, de que la guerra civil es la estación final de un proceso gradual. He puesto el ejemplo de la guerra civil norteamericana, que fue un proceso que tomó décadas hasta que se llegó a ese extremo. Bueno, esa rampa, ese plano inclinado que conduce a la guerra civil, es el plano inclinado de democracias
porque ya no son capaces de controlarse a sí mismas, de mantenerse dentro de ciertos límites y empiezan a generar situaciones que impiden el control, que impiden decisiones que realmente importen, que realmente controlen las cosas, y entonces se termina en eso. Bueno, por supuesto que yo no soy el inventor de ninguna de estas objeciones, o más bien dicho, de estos análisis que estoy haciendo. Yo no estoy inventando nada. Sobre la democracia han hablado muchos pensadores a lo largo de la historia. Uno de los primeros que habló en contra fue Platón, que consideraba precisamente que, por definición, en una democracia se eligen a los más pencas, y que entonces es malo para la poli. Un gran pensador francés del siglo XIX que fue a Estados Unidos y escribió un famoso libro que se llama La democracia en América, Alexis de Tocqueville, inventó un concepto nuevo muy interesante. Hablaba de que la democracia, uno de los peligros de la democracia es que genera la tiranía de la mayoría. Y la mayoría no es, por definición, no es la más inteligente, ni la más culta, ni la más hábil de ningún grupo humano. La mayoría no. No digamos mentira. No existe la sabiduría popular, nunca ha existido. Entonces se corría el peligro de la tiranía de la mayoría. Bueno, han habido muchas miradas sobre la democracia. Ustedes conocerán la famosa frase de Winston Churchill que decía: la democracia es el menos malo de todos los sistemas políticos. Bastante realista. Es menos malo que una tiranía. La tiranía puede ser más rápida en su gestión. Puede ser más eficaz incluso en su gestión. Pero tiene un peligro peor que cualquier otra cosa, que puede llevar a una nación, como lo estamos viendo ahora con Rusia, a una guerra destructiva. Se le ocurrió a Putin que tenía que controlar a Ucrania, porque Ucrania era nazi, porque Ucrania era la avanzada de la OTAN, que estarían por invadir a Rusia. Se creó toda una máquina de ideas absurdas, y como es el que controla todo prácticamente en Rusia, porque la democracia rusa es un chiste, llevó a Rusia a la situación en que está ahora, en una guerra calamitosa, que no va a ganar, y que está destruyendo la economía, está destruyendo a Rusia. ¿Para qué hablamos de la tiranía de Hitler, o la tiranía de Stalin, o la tiranía de Mao Zedong? Son lo peor. Las virtudes que pueden tener en cuanto que las cosas se hacen rápido, y a veces se hacen bien, son nada al lado de ese enorme peligro. Y además, aunque no lleve al país a una guerra, lo tiene sofocado, aplastado, y eso es peor que cualquier decisión mala administrativa que pueda tomar una democracia, ¿no es verdad? La democracia, en medio de su desorden, por último, puede en algún momento acertar con un camino. Después de muchos errores, se acierta con un camino mejor. Las tiranías no, están condenadas a seguir el curso hasta el final. Y el final suele ser desastroso. Piensen en todos los millones que mató Stalin, los millones que murieron con Mao Zedong. Di las cifras ayer. Entonces, amigos, hay que valorar la democracia, pero entendiendo bien qué es lo que se valora de la democracia. No creerla un remedio para todos los males, y que por lo tanto hay que perfeccionarla multiplicando. Que se elijan los alcaldes, que se elijan esto, que se elija el director de la biblioteca, que se elija todo, y plebiscito todos los días. Eso sería lo peor. Hay que saber hasta dónde es buena la democracia. La democracia, para funcionar lo mejor posible, tiene que controlarse a sí misma, tiene que acotarse en cierto sentido, tiene que permitir que lleguen personas, por lo menos medianas, a manejar las cosas, y que tengan el tiempo suficiente y la autoridad suficiente para hacer algo. Y no estar todos los días plebiscitadas, votadas con B corta y con B larga. Hay que tener claro cuál es la naturaleza de la democracia. Es un mecanismo para evitar que nos agarremos a los cuchillazos. Punto. Y en tanto que sirve esa función, está bien, pero no pretendamos multiplicar sus ámbitos para que también intervenga en la gestión, porque ahí empiezan las cosas a descomponerse. Y yo creo que el tema de los municipios lo ha demostrado con toda claridad. Digan que soy ultraderechista o facho, porque digo que sería mucho mejor que los municipios fueran manejados, que fueran muchos menos, y que fueran manejados por gente competente que se puede sacar al tiro si son malos. Creo que estaría mucho mejor la gestión municipal. Y no por eso habría menos democracia, porque en lo principal, la democracia es que tengamos
además de la capacidad de voto en las cosas fundamentales, como cuál va a ser el régimen que vamos a tener, la democracia está asociada a las libertades, a la libertad de expresión, al habeas corpus, a todas esas cosas, a protecciones de ese tipo. Eso es una democracia sana. Cuando empieza a hipertrofiarse, se empieza a convertir ya no en democracia, se empieza a transformar en demagogia, se empieza a transformar en eso que ahora llaman el populismo, se empieza a transformar en un despelote y terminan las cosas muy, pero muy mal. Incluso en aquello que era su función, su razón de ser, evitar el conflicto civil en gran escala. Bueno, ya que estoy haciendo ahora una nueva variante sin publicidad a los sábados y les dije que además les iba a mostrar un libro, es lo que voy a hacer ahora. No los míos, que ya los han visto, que se están, entre paréntesis, mañana espero hablarles del nuevo libro mío, pero no estoy seguro. Pero antes les voy a hablar ahora de otro libro, que no es mío evidentemente, que lo pueden encontrar en Amazon. Es este. Anatomía de la melancolía, de un señor que se llama Robert Burton, activo en el siglo XVII, inglés. Era un tipo que vivió toda la vida metido dentro de una universidad. Y escribió este libro increíble, que se llama Anatomía de la melancolía. No lo puedo definir. Es indefinible. Qué sé yo. Voy a leerle, aquí está la letra muy chica, así que voy a tener que usar esto. Aquí un gran escritor inglés, Anthony Burgess, escribió lo siguiente sobre este libro. Dijo: los libros más actuales o modernos me aburren, me cansan, pero nunca lo hace Burton. Su escritura es como una conversación, erudita pero terrenal. Y una vez que uno empieza a leerlo, es difícil detenerse. Anatomía de la melancolía es uno de los más grandes libros cómicos del mundo. Así es. Y aquí lo que dice el editor. Dice: uno de los mayores documentos de la Europa moderna, de la civilización moderna europea, es el asombroso compendio que hace Robert Burton, un estudio no solo de la melancolía en todas sus múltiples formas, pero también de los interminables esfuerzos humanos para aliviarla. Bueno, este libro no ha producido otra cosa que superlativos positivos desde que fue publicado a principios del siglo XVII. Llewellyn Powys, un erudito británico, lo llamó el libro más grande de prosa del más grande periodo de la escritura en prosa de Inglaterra. Y así sucesivamente. Y el Dr. Johnson, el famoso Samuel Johnson, un erudito, comentarista, ensayista británico, autor de la primera enciclopedia británica, según Bowell, que era su biógrafo, decía: el único libro que siempre tomo cuando voy a la cama 2 horas antes de dormir es este. Bueno, es un libro increíble, amigos míos. Un libro, yo digo, me siento incapaz totalmente de resumir de qué trata. Trata de todo. Trata de la melancolía, o sea, de todas las formas de la depresión, del malestar, que es la esencia de la vida humana por lo demás. La melancolía en el fondo es como experimentamos todos la vida. Solo que con nosotros ahora le llamamos melancolía a otra cosa. ¿Cómo empieza este libro? Bueno, empieza con esta edición por lo menos. No les puedo leer nada, no tiene sentido. Lo único que puedo hacer es recomendárselo. Es un libro gordo, como ustedes ven. Un libro formado por varios libros adentro del libro. Deben ser más de 1000 páginas. Ustedes lo pueden leer a pedazos por aquí y por allá. Es muy divertido, muy ingenioso, muy erudito. La erudición de este hombre es infinita. Y yo se los recomiendo. Lo van a pasar bien. Y
No es un libro para leerlo así de un tirón, ¿ah? De primero, es un libro para ir mascándolo de a poco, estimado amigo. Yo lo he leído un par de veces y lo he leído por pedazos muchas más veces. En cualquier momento, cuando me siento un poco depre, cuando me caen, como digo yo, está con polvito aquí arriba, los perros negros, agarro cualquier parte de este libro y leo algo. Y se me pasa. Bueno amigos, mañana domingo, tal vez les hable ya, les dé el título y les diga de qué consiste. No les voy a poder mostrar porque todavía no están en mis manos los ejemplares, todavía están en la imprenta, pero van a salir en estos días. Pero puedo hablarles del libro, su título, de qué trata. Es un libro poco como este, no tan complicado como este, no tan grande como este, no tan inmenso como este, no tan genial como este, ni mucho menos. Pero es un libro que tiene varios ámbitos, aspectos que están mezclados unos con otros y que yo creo que le dan su gracia. Pero eso lo voy a hacer mañana si es que lo hago. Y bueno, vamos a hacer varias cosas con este libro, cosas que no he hecho antes con otros libros míos. Pero estamos ahora en una onda de tratar de hacer cosas nuevas para, para ustedes, para que se diviertan, para que se entretengan, en fin, para todas esas cosas. Y recuerden que las publicidades de... No, no voy a contestar. Las publicidades que tenían los fines de semana ahora las trasladamos. Agradecemos mucho a los sponsors que entendieron que teníamos una razón importante para hacer esto, de sacar toda la publicidad del fin de semana, que no era tanta tampoco, y meterla de lunes a viernes y entregarles este producto así en forma más directa, más continua, como lo he hecho hoy día. Y respecto a la democracia, volviendo al tema, hay mucho más que se puede decir de ella, pero aquí anoté unas pocas cosas nomás, pero no lo voy a hacer. Yo les recomiendo, a propósito, fuera de este libro, La democracia en América, de Alexis de Tocqueville. Está en castellano. Yo tengo ediciones, como ustedes les he contado alguna vez, me gusta, cuando un libro me gusta, para darme un pretexto para leerlo de nuevo, salvo el Quijote, que hay que leerlo en castellano. Pero también tengo una edición en inglés del Quijote. Eh, Hay que leerlo en varios, lo leo en varios, en todos los idiomas que lo puedo leer, que no son tantos tampoco. Entonces, tengo a Alexis de Tocqueville en francés, original, en inglés, en castellano. Y en castellano, por lo tanto, está. Es un libro muy interesante. Este hombre fue a América en 1830 y tanto, por ahí, me acuerdo, me acuerdo seguro, cuando ya estaba haciendo América, ya te había constituido su ser cultural, personal, su manera de ser. Él examinó cómo funcionaba el americano medio, cómo eran sus instituciones políticas, cómo era el espíritu de esa nación, que ya estaba mostrando que iba a ser un gigante. Y de hecho, y aquí termino el programa, amigo, Alexis de Tocqueville fue uno de los que, como Nostradamus predijo, que Estados Unidos y Rusia iban a ser los grandes superpoderes del próximo siglo. Le chuntó medio a medio. Bueno, amigo, eso sería todo por este sábado cultural un poco distinto. Vamos a ver cuánto nos resulta este nuevo esquema. Las cosas pueden cambiar. Espero que les guste, que les haya gustado más que otros. Y eso sería todo. No olviden, la democracia no es para gestionar, es para evitar conflictos mayores. Esa es su razón de ser. Sería todo. Chao. Muchas gracias.